pesadamente es oírla sin gozo, oírla sin alegría, sin entusiasmo. Es bueno decir un culto más, un culto más. Yo no quiero que esto para ti sea un culto más. Yo no quiero que tú hayas venido aquí para decir, bueno, hoy es uno más del calendario, sino para que la palabra de Dios pueda de alguna manera entrar como un sello en tu corazón, para que pueda surgir un efecto para bien. Yo entiendo que hay dos maneras cuando uno recibe la palabra de Dios, y es ratificarla o rectificarla. Es decir, sí, Señor, amén, la practico, o no, Señor, no estoy dispuesto a hacerlo. Cuando tú a veces corriges a una persona, pueden pasar dos cosas, y entre más estamos hartos de que pasen alguna de esas dos tendientes, aunque en un 90% la tendiente se va al lado oscuro. Cuando corriges a alguien en algo que está mal, por norma general, ¿qué pasa? Ayudarle. Cuando corriges a alguien y le llama la atención, ¿qué pasa? Se bosquea, se enfada, y el remate pasa muchas veces. Vamos, sale corriendo. Pero yo entiendo que el Evangelio viene para cambiar esas actitudes, que la palabra de Dios viene para confrontar. Entiendo también que cuando tú corriges a alguien, pero lo recibe en el nombre del Señor y lo recibe en fe, esa persona cambia. ¿Para qué? Para mejor, para bien, para que de repente ves a alguien hundido, ves pesimista, le ves sin ánimo, le ves sin gozo, le ves realmente apático, le ves sin ningún tipo de visión, y llega la palabra del Señor y se la das, y le corriges y le soltas, pero le das el aliento suficiente y esa persona parece que se transforma, parece que su estado anímico cambia, parece que su visión de repente aumenta, y dices, Corín, mereció la pena. Yo iba a tener miedo por corregir a esta persona, porque a ver si se me iba, a ver si me daba una patada en el trasero, o a ver si me mandaba a la playa, y resulta que el Evangelio de Dios ha hecho su obra. Hermano, cuando tú vas con la palabra de Dios, no tengas miedo en dar esa palabra de Dios a alguien si está haciendo algo mal. No vayas con un desprecio, no vayas con arrogancia, no vayas a hacer daño a tu hermano utilizando algún versículo de la Biblia para hacer daño a tu hermano. No, ve con misericordia, pero ve con la palabra en espíritu y en verdad, porque en espíritu y en verdad corregirás lo que está torcido, y esa persona tendrá un cambio para bien. Si esa persona recibe de corazón la palabra de Dios y recibe la enseñanza y la corrección, habrá ganado espiritualmente y habrá crecido espiritualmente. Por eso nunca oigas la palabra del Señor pesadamente, sino óyela con alegría, aunque a veces te escueza. Para muchos el oír la verdadera palabra les incomoda, como decía antes, y no la aceptan. Pero la palabra pretende venir a cambiar nuestra carnalidad, a cambiar nuestra comodidad. Así viene la palabra. De repente nos incomoda. Con la carne busca esa comodidad personal. Pero dice la palabra que el que oye la palabra y no la guarda es como quien, como el que edifica donde, en la arena. Así de claro. Si tú edificas en la arena, sabes que esa casa o ese árbol o esa columna o lo que tú pongas ahí no va a durar nada, no va a durar nada. Y por eso el que oye la palabra y no la guarda, pues Isaías 29:13, rápidamente leemos Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjate cómo en el Antiguo Testamento, para muchos, el seguir el Evangelio era una especie de dictadura, era una especie de leyes, de normas, de prohibiciones que les daba miedo, y por eso pues bueno, como el que ve un stop y de repente dice, me paro, pero no me paro porque yo tengo una buena conciencia y porque soy un buen conductor y porque
siempre quiere hacer las cosas en condiciones. No, me paro porque si me lo salto puedo tener un accidente, o si me lo salto me pueden poner una multa y quitarme puntos del carnet, etcétera, etcétera. Y para muchos, a veces oye la palabra así, como si fuese un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, no reciban la palabra de Dios como un mandamiento de hombres. Recibe la palabra de Dios en tu corazón, escudriñándola, razonándola por ti mismo, pero dejando que la palabra vaya haciendo su obra en tu interior. Y cuando tú notes que hay algo que está ahí tocando y tocando y tocando, no te alejes de ella, practícala. Procura decir, Señor, tú estás bombeando mi corazón en esto, pues voy hacia adelante para poder ponerlo por obra. No dejes que tus labios honren al Señor y que tu corazón esté lejos de Dios. No, porque eso era lo que hacían los fariseos. Eso era lo que hacía, como decía el Señor, generación de hipócritas. La hipocresía es hacer algo contrario a lo que dices. Eso es la hipocresía. Si nosotros en el culto decimos que amamos al Señor, si le cantamos canciones, si le adoramos, si le decimos, tú no eres todo para mí, no hay nadie en contra de tu nombre, Señor, yo te alabaré, yo te exaltaré, si le cantamos y le decimos esas cosas, no podemos practicar cosas contrarias, porque entonces nos convertimos en hipócritas. Y a veces que mal suena eso, ¿verdad? Cuando alguien te dice, tú eres un hipócrita, y bueno, ya la tienes montada gorda, ya la tienes montada gorda porque vamos, es casi que es lo peor que te pueden llamar, ¿verdad? Falso hipócrita. Bueno, ya sale luego tu yo y... Pero la hipocresía es hacer lo contrario de lo que dices. Si decimos que creemos en Dios, si decimos que creemos en su palabra, si decimos que hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, nos queda la parte práctica del Evangelio. Así que yo a veces digo, ¿cómo es posible que haya dos tipos de cristianos? Los que están dispuestos a dar su vida por el Señor y otros pues que tienen sus corazones en vanidades y completamente distraídos. Estoy hablando de los cristianos, de los creyentes, no estoy hablando de los inconversos. Pero ¿cómo es posible que dentro de los creyentes haya esa bifurcación? Los que están dispuestos a ejercer la palabra de Dios y los que... Gloria a Jesucristo. Si en verdad tú y yo hemos oído la palabra, yo creo que ya todos la hemos escuchado, algunos más que otros, pero si en verdad hemos oído la palabra del Señor, no podemos ser hipócritas, sino que en verdad deberíamos de obrar. En verdad deberíamos de obrar, como lo hizo Cristo, para que haya una verdadera diferencia entre la luz y las tinieblas. Estando en casa, encerrado en una burbuja, sí está bien que tú puedas tener tus reuniones de oración, tu clamor, interceder por el pueblo y por la ciudad y por la política, y que vas a interceder por la iglesia y por las almas perdidas. Pero ora y es la hora. Ora y practica. Ora y haz el bien en todo lo que puedas, hermano. Amén. Por eso, aprender del Señor Jesucristo es ver que Él era alguien práctico. Jesucristo era un hombre práctico. Hacía las cosas de una manera cercana. Cuando sus discípulos le decían, no, Señor, que no vengan los niños al montarte, que no vengan a quitarte la paz. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los padres es el reino de los cielos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía el ciego Bartimeo. Y al que muchos gritaban diciéndole, tú cállate y no interrumpas al maestro, Jesús de una manera natural se acercaba a la necesidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Cuando algunos tenían repudiados y lejos de la sociedad a los leprosos, Jesús se acercaba al más necesitado para sanar sus vidas. Hermanos, cuando tú ves que la necesidad es grande, no puedes tapar tus oídos, no puedes estar ausente de las necesidades que pueda tener tu bloque, tu familia, tu barriada, esta iglesia o allá donde tú te encuentres. Eso es aprender del Señor. Cada día podemos parecer más a su imagen y semejanza.
pero algunos siguen enredados, sin cambiar nunca. Siguen practicando las mismas cosas que practicaban antes, pero un poquito remodelados. Quiero decir con esto, cuando uno viene a la iglesia, adopta una forma de remodelación. Se controla, se viste, se comporta, se muestra de una manera pues más cercana, más simpática, más amable, más correcta. Muchos cuando vienen a remar se adaptan a remar. Remar tiene una serie de pautas, una serie de responsabilidades, una serie de normas, y muchos se adaptan a lo que es remar. Y cuando ves a alguno que ya ha entrado y ya salió de remar 25.000 veces, bueno, esos son los primeros que saben rápidamente ganarse el sitio, porque ya tienen la experiencia. Pero a mí eso me preocupa mucho, me preocupa muchísimo. Porque no se trata de amoldar nuestras vidas a conductas personales, a conductas de estereotipos y prácticas que parezcan ser y no son. Algunos siguen practicando las mismas actividades, algunos siguen en sus mentes con pensamientos de lujuria, con pensamientos de equivocación, con pensamientos de blasfemia, con pensamientos de murmuración, con pensamientos de queja, de crítica, de comparaciones. Y aunque se comporten dentro de las normas del mal, pero su mente sigue, su corazón sigue con ciertas raíces de amargura. Después de, dice el Evangelio de Juan, que después de Jesucristo hacer el milagro de los panes y los peces, y después de predicar acerca de Él mismo, para comer y tomar su sangre, para ser parte de Jesucristo, y que Él sea el mediador entre los hombres y Dios, muchos dijeron que dura es esta palabra, pero el resultado de eso es que muchos volvieron atrás. Muchos que no solo los 12 discípulos, sino otros muchos discípulos que eventualmente iban detrás de Jesús, decían, dura es esta palabra de hoy, y se volvían atrás. Volverse atrás significa volver al mundo. Volver al mundo. Muchos dicen, no, yo es que me voy de remar, pero yo me voy bien, me voy en orden, o yo me voy de la iglesia, pero bueno, me voy en orden, me voy bien. Y es una manera más de justificarse para ir al mundo. Y al final, pues, aunque uno se vaya bien, me alegro. Si tu vida ha cambiado y antes fumabas y no fumas, gloria a Dios. Antes bebías alcohol y ahora no lo haces, gloria a Dios. Antes mentías y ahora pues ya no mientes, o te muerdes la lengua para no mentir, pues gloria a Dios. Son cosas que has aprendido en la vida y en tu moralidad y en tu ética personal que te han servido para bien. Muchas personas, aunque no han dado un cambio espiritual en sus vidas, pero han aprendido dentro de remar a tener una mejor conducta social. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor no nos llama a tener una mejor conducta, no nos llama a tener una mejor apariencia, no nos llama a tener un mejor convencimiento, sino a un cambio puro y verdadero que radica en la práctica verdadera cada día para la gloria de Dios. Aleluya. Así que aquellos que dicen, Dios, que vuelva atrás, cuidado, porque si vuelves atrás volverás a estar otra vez enredado. Si oímos atentamente la palabra de Dios, y si tú estás oyendo este mensaje en esta tarde, dice la palabra que la palabra viene por el oír y la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios y así aumenta tu fe. A mí me gustaría que en este mensaje tu fe pueda ser aumentada para que entiendas que sí puedes ser parte de un evangelio práctico, que sí puedes ser parte de un evangelio más vivo, que sí puedes ser parte de una realidad espiritual. Y cuando tú recibes esa palabra y hay fe en tu corazón, pues cambia tu vida. Si no es así, hermanos, muchas veces vamos a ser seducidos por el mal. Y aquellas personas que son seducidas por el mal terminan desviándose por el mal. Muchas veces cuando ves sectas, cuando ves ciertas religiones,
han surgido porque han habido personas que han adaptado la ciencia, las creencias, y han adaptado el Evangelio a sus formas y la han convertido de alguna manera sectaria, pero ha sido porque algún hombre no ha practicado el verdadero Evangelio y ha adoptado la palabra como partes de la carne, y entonces ha manchado el Evangelio verdadero. Pero nosotros tenemos que estar en una libertad, es la libertad del Espíritu de Dios. Yo te aseguro que si el Espíritu de Dios está en tu vida, tú vas a poder trabajar con total libertad. Vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Vas a saber diferenciar cuándo tienes que hacer una cosa y cuándo tienes que hacer una otra. Vas a saber diferenciar cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callar. Vas a saber diferenciar cuándo tienes que ayudar y cuándo tienes que visitar. Vas a diferenciar entre cuándo tienes que ejecutar las cosas o estarte quieto. Vas a saber diferenciar cuándo es una prueba o cuando tú te estás enredando. Vas a saber diferenciar. El Espíritu de Dios te va a llevar a realizar una práctica verdadera. Cuando uno se saca el carnet de conducir, necesitas clases prácticas. Yo cuando fui a sacarme el carnet de conducir, me lo saqué muy rápido. En un mes me saqué el práctico y teórico ya examinado. En un mes ya tenía mi carnet. Y mientras estaba estudiando la parte teórica, empecé ya a hacer las prácticas. Y yo mentalmente sabía cómo se conducía. Sabía que había un embrague, que había un freno, que había un acelerador, que había que desembragar, que cómo que había que hacerlo, qué vueltas más o menos tenía el volante. Yo sabía cómo hacer eso, pero no lo había practicado nunca. Y cuando cogí el coche, pues empecé a ver que, oye, no es tan fácil como al principio parece. Aunque bueno, yo aprendí rapidísimo, pero tiene que estar marcado por una práctica. No podemos decir que somos hacedores de la palabra si no hay acciones, si no hay práctica. No podemos decir que somos seguidores de Cristo si no lo practicamos. Amén. Dice Isaías 55:3, estamos terminando, hermanos. Isaías 55:3. Dice la palabra del Señor: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Cuando uno oye al Señor, cuando uno inclina su oído con humildad, sin prejuicios, hermano, sin complejo, sin condiciones, sin nada, simplemente oír, estoy oyendo la voz de Dios y simplemente me inclino en obedecer la palabra de Dios. Cuando uno está en esa disposición de decir, yo haré lo que tú me digas, aunque me duela, aunque me cueste, aunque me suponga un sacrificio, pero estoy en disposición de hacerlo. Todo lo que es del Espíritu es contra la carne. Así que por eso decía Job, cuando leíamos antes, quiere escuchar tu voz, quiere escuchar tu voz. Eso significa decirle al Señor, quiero ser un buen alumno. Hermano, ¿quieres ser un buen alumno? ¿Quieres ser un buen alumno? Porque claro, decía David, decía Job, si no te oigo a ti, si no te oigo a ti, si no oyes al Señor, ¿qué oyes? Él nos habla de mil maneras. La Biblia es su palabra y su voluntad escrita, pero nos habla por medio de las nubes, nos habla por medio de las estrellas, del sol y la luna, nos habla por medio de los hermanos, nos habla por medio de la alabanza, nos habla por medio de sueños, nos habla por medio de acciones cotidianas. El Señor tiene una multiforme gracia para hablarnos y para enseñarnos muchas cosas. El tema es si estamos en disposición
Algunos dicen, yo es que nunca lo oigo, yo nunca oigo al Señor. Y dice, bueno, eso es como el que está en medio del bosque y dice, no veo unos tronquitos de madera para la leña, está ahí en medio del bosque. Filipenses 4, 8 y 9, terminamos con este versículo. Filipenses 4, 8 y 9.